El cuadrante del flujo del dinero por Robert Kiyosaki. Parte 7. Las personas necesitan convertirse en inversionistas. Conforme avanzamos donde los planes de pensión de beneficios definidos, o lo que yo llamo planes de retiro de la era industrial, hacia los planes de pensión de contribución definida, o planes de pensión de la era de la información, el resultado es que usted como individuo debe ser responsable de sí mismo desde el punto de vista financiero. Pocas personas han notado el cambio. El plan de pensión de la era industrial. En la era industrial, un plan de pensión de beneficios definidos implicaba que la compañía le garantizaba a usted, el trabajador, una cantidad definida de dinero, generalmente pagadera cada mes, en tanto usted viviera. La gente se sentía segura porque esos planes aseguraban un ingreso estable. El plan de pensión de la era de la información. Alguien cambió el trato y repentinamente las compañías ya no garantizaron la seguridad financiera al final de la vida laboral de sus empleados. En vez de ello, las compañías comenzaron a ofrecer planes de retiro de contribución definida. Contribución definida significa que usted solo obtendrá la devolución de lo que usted y la compañía contribuyan, mientras usted trabaje. En otras palabras, su pensión es definida únicamente por aquello con lo que usted contribuyó. Si usted y su compañía no depositan dinero, usted no recibirá dinero. La buena noticia es que en la era de la información la esperanza de vida se elevará. La mala noticia es que usted podría vivir más tiempo que la duración de su pensión. Planes de pensión riesgosos. Y peor que eso, lo que usted y su empleador depositaron en el plan ya no tiene garantías de existir cuando usted decida retirar el dinero. Esto se debe a que los planes como los llamados 401(k) y los planes superanuales son sujetos a las fuerzas del mercado. En otras palabras, un día usted podría tener millones de dólares en la cuenta y si hay un crack bursátil, cosa que ocurre ocasionalmente en todos los mercados, sus millones de dólares podrían reducirse a la mitad o incluso desaparecer. La garantía del ingreso vitalicio ya no existe. Y yo me pregunto cuántas personas que tienen estos planes se han dado cuenta de lo que eso significa. Eso podría significar que las personas que se retiran a los 65 años y comienzan a vivir con su plan de contribución definida, podrían quedarse sin dinero al llegar, digamos, a la edad de 75 años. ¿Qué harán entonces? Sacudir el currículum vitae. ¿Y qué hay acerca del plan de pensión de beneficios definidos del gobierno? Bien, en Estados Unidos se espera que el Seguro Social esté en bancarrota para el año 2032 y que el Servicio Médico Público, Medicare, se declare en bancarrota hacia 2005, justo cuando la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial comience a necesitarlo. Incluso hoy en día el Seguro Social no proporciona mucho dinero como ingreso. ¿Qué ocurrirá cuando 77 millones de personas de esa generación quieran recibir el dinero que aportaron, pero que no está allí? En 1998 el grito de alerta del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, "Salvemos al Seguro Social", fue bien recibido. Sin embargo, como señaló el senador del Partido Demócrata Ernest J. Ogines, obviamente la primera forma de salvar al Seguro Social consiste en dejar de saquearlo. Durante décadas el gobierno federal ha sido responsable de pedir prestado el dinero para el retiro, con el fin de sufragar sus gastos. Muchos políticos parecen pensar que el seguro social es un ingreso que puede ser gastado, en vez de un activo que debe ser administrado en fideicomiso. Demasiadas personas dependen del gobierno. Yo escribo mis libros y creo mis productos, como el juego de mesa educativo Cashflow, porque estamos al final de la era industrial y comenzando la era de la información. Mi preocupación como ciudadano es que a partir de mi generación, no estamos adecuadamente preparados para manejar las diferencias entre la era industrial y la era de la información, y una de esas diferencias estriba en la manera como nos preparamos financieramente para nuestros años de retiro. La idea de ir a la escuela y obtener un trabajo seguro era una buena idea para las personas nacidas antes de 1930. Hoy en día todos necesitamos ir a la escuela para aprender, con el fin de obtener un buen empleo. Pero también necesitamos conocer cómo invertir y la inversión no es una materia que se enseñe en la escuela. Uno de los elementos de resaca de la era industrial es que demasiadas personas se han vuelto dependientes del gobierno para resolver sus problemas individuales.
Actualmente enfrentamos problemas más grandes debido a que hemos delegado en el gobierno nuestra responsabilidad financiera personal. Se estima que para el año 2020 habrá 275 millones de estadounidenses y que 100 millones de ellos esperarán alguna clase de apoyo gubernamental. Esto incluirá empleados federales, militares retirados, empleados postales, maestros de escuela y otros empleados gubernamentales, así como retirados que esperan recibir pagos del Seguro Social y del Servicio Médico Público, Medicare. Y desde el punto de vista contractual, ellos tienen razón al esperarlo, porque de una manera u otra la mayoría ha estado invirtiendo en esa promesa. Desafortunadamente se han hecho demasiadas promesas durante años y ahora es tiempo de pagar la cuenta. Y no crea usted que es posible cumplir con esas promesas financieras. Si nuestro gobierno comienza a elevar los impuestos para pagar por esas promesas, aquellos que puedan escapar lo harán a otros países que tengan tasas de impuestos más bajas. En la era de la información el término paraíso fiscal no significará que otro país sirva como refugio fiscal. Paraíso fiscal podría significar ciberespacio. Se avecina un gran cambio. Recuerdo la advertencia del presidente John F. Kennedy, se avecina un gran cambio. Bien, el cambio ha llegado. Invertir sin ser inversionistas. El cambio de los planes de pensión de beneficios definidos a los de contribución definida está obligando a millones de personas alrededor del mundo a convertirse en inversionistas, con muy poca educación relacionada con la inversión. Muchas personas que han pasado sus vidas evitando los riesgos financieros están siendo obligadas ahora a asumirlos. Estos riesgos pueden afectar su futuro, su vejez, el final de sus años laborales. La mayoría descubrirá si eran inversionistas inteligentes o apostadores descuidados solo cuando sea tiempo de retirarse. Actualmente el mercado de valores está en boca de todos. Está siendo impulsado por muchos factores, uno de los cuales consiste en los no inversionistas que tratan de convertirse en inversionistas. La gran mayoría de esas personas, los EIA, están orientadas hacia la seguridad por su propia naturaleza. Esa es la razón por la que buscan trabajos seguros o carreras seguras, o crean pequeños negocios que pueden controlar. Están mudándose al cuadrante I, debido a los planes de retiro de contribución definida, donde esperan encontrar seguridad para cuando terminen sus años laborales. El cuadrante I es el cuadrante del riesgo. Debido a que mucha gente en el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero está buscando la seguridad, el mercado de valores responde de la misma forma. Esa es la razón por la que usted escucha frecuentemente las siguientes palabras. 1. Diversificación. Las personas que buscan la seguridad utilizan mucho la palabra diversificación. ¿Por qué? Porque la estrategia de diversificación es una estrategia para no perder. No se trata de una estrategia de inversión para ganar. Los inversionistas exitosos o ricos no diversifican. Enfocan sus esfuerzos. Warren Buffett, posiblemente el inversionista más importante del mundo, dice acerca de la diversificación: la estrategia que hemos adoptado va en contra de nuestro dogma estandarizado de buscar la diversificación. Muchas lumbreras dirían en consecuencia que la estrategia debe ser más arriesgada que la empleada por inversionistas más convencionales. No estamos de acuerdo. Creemos que la política de concentración de portafolio puede reducir el riesgo si incrementa, como debe hacerlo, tanto la intensidad con que el inversionista considera un negocio como el nivel de comodidad que debe sentir con sus características económicas antes de adquirirlo. En otras palabras, Warren Buffett está diciendo que la concentración de portafolio o el enfoque en pocas inversiones, en vez de la diversificación, es una mejor estrategia. En su mente, la concentración y no la diversificación demanda que usted sea más inteligente, más intenso en sus pensamientos y acciones. Su artículo continúa diciendo que los inversionistas promedio evitan la volatilidad porque piensan que la volatilidad es riesgosa. Warren Buffett dice, de hecho, al verdadero inversionista le gusta la volatilidad. Para salir de nuestras dificultades financieras y lograr nuestra libertad financiera, mi esposa y yo no diversificamos. Concentramos nuestras inversiones. 2. Acciones de grandes compañías. Los inversionistas que privilegian la seguridad generalmente adquieren acciones de las compañías grandes,
conocidas como blue chips en inglés. Aunque la compañía puede ser más segura, el mercado de valores no lo es. 3. Fondos de inversión. Las personas que saben poco sobre inversión se sienten más seguras cuando entregan su dinero al gerente de un fondo de inversión, esperando que haga un mejor trabajo del que ellos son capaces. Y esta es una estrategia inteligente para las personas que no tienen intenciones de convertirse en inversionistas profesionales. El problema es que, aunque se trata de una estrategia inteligente, no significa que los fondos de inversión sean menos riesgosos. De hecho, si se produce un crack en el mercado de valores, podríamos ver lo que yo llamo la crisis de los fondos de inversión, una catástrofe financiera tan devastadora como la crisis especulativa de la manía de los tulipanes de 1610, la burbuja de los mares del sur de 1620 y el estallido de los bonos chatarra de 1990. Actualmente, el mercado está lleno de personas que, por su naturaleza, están orientados hacia la seguridad, pero que debido a los cambios en la economía han sido obligados a cruzar del lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero al lado derecho, donde su clase de seguridad no existe en realidad. Este hecho me preocupa. Muchas personas piensan que sus planes de pensión son seguros, cuando en realidad no lo son. Si se produjera una crisis o una depresión importante, sus planes podrían ser destruidos. Sus planes de retiro no son tan seguros como los planes de retiro que tenían nuestros padres. Se aproximan grandes crisis económicas. El escenario está listo para que tengan lugar grandes crisis económicas. Dichas crisis siempre han señalado el final de una era antigua y el nacimiento de una nueva era. Al final de cada etapa existen personas que avanzan y otras que se aferran a las ideas del pasado. Temo que las personas que aún tienen la expectativa de que su seguridad financiera es responsabilidad de una gran compañía o de un gran gobierno, quedarán desilusionadas en los próximos años. Esas son ideas de la era industrial, pero no de la era de la información. Nadie tiene una bola de cristal. Yo estoy suscrito a muchos servicios noticiosos sobre inversión. Cada uno dice una cosa diferente. Algunos señalan que el futuro es brillante. Algunos dicen que es inminente una gran crisis en el mercado y una depresión importante. Para permanecer en la objetividad, yo escucho ambas partes, porque las dos tienen argumentos que vale la pena escuchar. El camino que tomo no consiste en tratar de adivinar el futuro, sino que trato de mantenerme educado en lo relacionado con los cuadrantes D, E, I, y estar preparado para cualquier cosa que ocurra. Una persona que está preparada prosperará sin importar en qué dirección marche la economía, ni cuándo cambie. Si la historia puede ser un indicador, una persona que vive hasta la edad de 75 años debe tener la expectativa de vivir una depresión y 2 grandes recesiones. Bien, mis padres atravesaron por su depresión, pero la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial no lo ha hecho, aún. Y han pasado aproximadamente 60 años desde que tuvo lugar la última depresión. Actualmente todos debemos estar preocupados por más cosas que la seguridad en el trabajo. Pienso que también debemos estar preocupados por nuestra propia seguridad financiera en el largo plazo, y no dejar esa responsabilidad a una compañía o al gobierno. La época cambió oficialmente cuando las compañías afirmaron que ya no eran responsables por los años de retiro de sus empleados. Una vez que cambiaron al plan de retiro de contribución definida, el mensaje fue que usted era ahora el responsable de invertir en su propio futuro. Hoy en día todos necesitamos convertirnos en inversionistas inteligentes, siempre atentos a los cambios, en las subidas y descensos de los mercados financieros. Yo le recomiendo que aprenda a ser un inversionista en vez de entregar su dinero a otra persona para que ésta lo invierta por usted. Si usted simplemente entrega su dinero a un fondo de inversión o a un asesor financiero, es posible que tenga que esperar hasta los 65 años de edad para descubrir si esa persona hizo bien su trabajo. Si no lo hizo bien, es posible que usted tenga que trabajar por el resto de su vida. Millones de personas tendrán que hacer precisamente eso porque será demasiado tarde para que ellos inviertan o aprendan sobre inversión. Aprenda a manejar el riesgo. Es posible invertir y obtener grandes utilidades con bajo riesgo. Todo lo que tiene que hacer es aprender cómo se hace. No es difícil.
De hecho, se parece mucho a aprender a andar en bicicleta. En las primeras etapas usted puede caerse, pero después de algún tiempo dejará de caerse y la inversión se convertirá en una segunda naturaleza, de la misma forma en que andar en bicicleta lo es para la mayoría de nosotros. El problema con el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero es que mucha gente va a él para evitar el riesgo financiero. En vez de evitar el riesgo, le recomiendo que aprenda cómo manejar el riesgo financiero. Corra riesgos. Las personas que corren riesgos cambian al mundo. Pocas personas se vuelven ricas sin asumir riesgos. Demasiada gente se ha vuelto dependiente del gobierno para eliminar los riesgos de la vida. El comienzo de la era de la información es el final del gobierno grande, tal y como lo conocimos antes. El gobierno grande se ha vuelto demasiado caro. Desafortunadamente, los millones de personas en todo el mundo que se han vuelto dependientes de la idea de derechos y pensiones de por vida se quedarán atrás desde el punto de vista financiero. La era de la información implica que todos necesitamos convertirnos en autosuficientes y que comencemos a crecer. La idea de estudia duro y encuentra un trabajo seguro nació en la era industrial. Ya no nos encontramos en ella. Los tiempos están cambiando. El problema es que las ideas de muchas personas no han cambiado. Ellos todavía piensan que tienen derecho a algo. Muchos todavía piensan que el cuadrante Y no es su responsabilidad. Siguen pensando que el gobierno, o una gran compañía, o el sindicato, o el fondo de inversión, o su familia, se harán cargo de ellos cuando termine su etapa laboral. Por su bien, espero que estén en lo correcto. Estos individuos no necesitan leer más. Lo que me impulsó a escribir este libro es mi preocupación por aquellas personas que reconocen la necesidad de convertirse en inversionistas. El libro fue escrito para ayudar a los individuos que deseen avanzar del lado izquierdo del cuadrante al lado derecho, pero que no saben en dónde comenzar. Cualquiera puede hacer ese movimiento si tiene las aptitudes correctas y la determinación.